Bienvenido al portal de cursos online de la plataforma educativa Academia Economic Vision. Presentamos el primer módulo del curso Análisis y Gestión de Datos, que ha sido elaborado por nuestro equipo conformado por profesionales especializados en la materia. El curso está dirigido a estudiantes universitarios y profesionales que están emprendiendo su formación en ciencias económicas, administrativas, contables, financieras, en sociología y otras disciplinas. Áreas técnicas que recurren a la ciencia de datos, ya que ésta se ha convertido actualmente en una tecnología líder y necesaria para combinar múltiples campos que incluyen las estadísticas, las matemáticas, el método científico y el análisis, entre otros. El módulo número 1 contiene 6 lecciones con el tema Acceder a información relevante por Internet y otros medios de manera eficaz y organizada. Estas 6 lecciones están articuladas al tema central del módulo número 1. Con la presente lección número 1, damos inicio a conocer las principales herramientas de búsqueda por Internet, que aborda cómo identificar los mejores motores de búsqueda en la web. Esta es una clase inicial que antecede a posteriores lecciones de este módulo, sobre cómo dominar técnicamente la búsqueda de datos por Internet y repositorios. Las herramientas de búsqueda por Internet son numerosas y trataremos de identificar las más populares, y aprender a usarlas también constituye un acervo técnico fundamental. Y una vez que se obtiene cierto dominio de esta técnica, se logra una etapa importante que está vinculada necesariamente a un plan metodológico de búsqueda, el que no solamente es útil en la web, sino también para localizar datos e información en lugares físicos como una biblioteca, repositorios, etc. La búsqueda por Internet, para que sea efectiva, se fundamenta en no perder de vista el motivo de la misma. También tener en cuenta el orden del proceso documental y de análisis a realizar. Con estos elementos y el dominio de búsqueda de preferencia, se estaría haciendo un uso efectivo del tiempo y de un menor esfuerzo mental con resultados muy eficaces. Hoy en día existe una inmensa cantidad de datos e información alojadas en la web y también digitalizados. Y hay varias formas o maneras de obtenerlos, como son los sitios o lugares habituales generalmente conocidos. Por ejemplo, la biblioteca de la universidad donde se estudia, o aquellas que se especializan en campos técnicos específicos. En América Latina, las universidades y centros de estudios de prestigio cuentan hoy en día con abundante información accesible y con repositorios en línea generalmente gratuitos. Hay centros u otros lugares como son centros bibliotecarios y repositorios de estudio especializados que también cuentan con bases de datos o buzones en línea. Asimismo, los organismos internacionales que pertenecen al Sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales sin fines de lucro, centros de investigación y portales de ciencia también cuentan con abundante base de datos accesibles en línea y también gratuitos. En el sector privado, es decir, las industrias o empresas, gremios y federaciones, en general no son proclives a brindar información y lo hacen por proteger sus intereses comerciales. No obstante, hay casos de centros privados flexibles que otorgan información digital, pero bajo contrato de confiabilidad. El otro lugar importante es el Estado. En general, las instituciones de gobierno, los poderes e instancias del Estado son generadores de datos e información oficial, que en general los alojan en portales web o ventanillas físicas administrativas. Pero en algunos casos también su acceso está sujeto a criterios políticos y determinadas regulaciones. Sin embargo, estas publicaciones son muy útiles para referencia y desarrollar estudios específicos también
dirigidos a la parte fiscal. En la web existe información libre, amplia, repositorios, buzones, cajas, etc. Es la vía más abierta y de fácil acceso, aunque no siempre se logra encontrar la información óptima y de calidad para realizar trabajos técnicos. No obstante, es un medio de acceso fundamental donde también se puede obtener metodologías y estudios que ofrecen pautas para realizar un proyecto, un ensayo, una presentación, etc. A continuación, entramos en materia sobre los elementos básicos de navegadores, motores de búsqueda y recursos por Internet. Técnicamente, un navegador es un programa que puede acceder fácilmente a Internet y que permite visualizar la World Wide Web, como son Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, etc. En cuanto al término buscador, se refiere técnicamente a un motor de búsqueda con un sistema informático que localiza archivos almacenados en servidores web, gracias a su Spider o web crawler. Los más populares son Google, Bing, Baidu. Este último es un buscador chino y es el motor de búsqueda que capta más del 75% del mercado de búsqueda en China. En el caso de Bing, es un buscador que compite con Google en el mercado anglosajón y en otros países. Respecto a los recursos web, estos se refieren a bibliotecas, buzones, cajas, etc., que almacenan documentos, materiales educativos, etc. Por ejemplo, Cielo o Scielo, Redalytics, Wikipedia, etc. Respecto a los recursos web como bibliotecas, buzones, conjuntos de datos y datos multidisciplinarios, estos pueden ser localizados por algún navegador o motor de búsqueda, pero no todos con la misma eficacia, porque un navegador y un motor de búsqueda web tiene su sistema propio integrado por robots específicos en función de su objetivo específicamente de búsqueda. En este sentido, y para ampliar un poco más sobre los recursos en la web que alojan o permiten localizar bases de datos e información de libre acceso, presentamos dos ejemplos. Algunos cuentan con el apoyo de Open Society Institute, organismo que promueve el libre acceso internacional de revistas científicas y en la que participa Scielo, que es un recurso de biblioteca muy interesante. Otros recursos también comparten datos e información bajo el modelo de publicación sin fines de lucro, que llevan el sello de Open Access. Entre estos está Redalytics, que es un sistema de indización que integra a su índice la revista de alta calidad científica. También hay más recursos importantes en la web, como bibliotecas virtuales y datos multidisciplinarios, entre los que destaca Scopus. Los recursos que hemos mencionado antes y otros más forman parte de un amplio abanico del papel que juegan los navegadores y motores de búsquedas. Diferenciar lo que son propiamente recursos de navegación y motores de búsqueda es un poco complejo. Sin embargo, es importante conocerlos y dominarlos como herramienta indispensable en la presente ola tecnológica y de inteligencia artificial hoy en día. Ahora miremos las principales clasificaciones de algunos, porque el número de herramientas, sobre todo en navegación o motores de búsqueda, es numeroso. La lista que presentamos la hemos agrupado en tres secciones, A, B y C. Primero, en A, motores de búsqueda propiamente dichos, y entre ellos tenemos a Google, Dogpile, Excite, etc. En metabuscadores, los más interesantes son Copernicus, Metacrawler, Squads, Surfwap, Excellent, etc. También tenemos los directorios temáticos como Infomine, iPay2, LANIC y un sinnúmero de bibliotecas virtuales. También tenemos otra clasificación técnica de motores de búsqueda,
como son los motores horizontales o generales, los cuales buscan todo tipo de información. Los denominados metabuscadores verticales, los cuales solo buscan cierto tipo de temas y con mayor profundidad. Los motores de búsqueda especializados que tienen una función muy específica, como lo detalla este slide. También agregamos a esta lista Mozilla Firefox, que es un navegador multiplataforma que incluye una serie de motores de búsqueda que tienen un carácter predeterminado. Ahora bien, la diferencia de manera concreta entre un motor de búsqueda y un metabuscador es que en el primero se visualiza un sitio o una celda donde se escribe una palabra clave, que en general es de búsqueda. Y después de dar clic al sistema, este regresa a sitios relacionados a la palabra clave que se ha escrito. En cambio, un metabuscador es un buscador más potente que busca la información a través de varios motores de búsqueda al mismo tiempo. Más adelante haremos una visualización sobre esta pequeña complejidad para aclarar mejor las diferencias descritas antes. A manera de información, presentamos los motores de búsqueda más utilizados en el mundo. A la fecha de esta presentación, Google tiene el 92.1% de la cuota de mercado, el que ha crecido en los últimos años y parece no tener competidores por el momento. Como hemos referido antes, sobre buscadores, navegadores o motores de búsqueda, hay muchas opciones, dependiendo del enfoque profesional o del trabajo que se está realizando. Por ahora, y en base a la cuota de mercado de navegación, los 10 principales que son alternativos de Google, Yahoo y Bing se muestran en esta imagen. Bien, ahora nos vamos a detener aquí y nos trasladamos a la navegación web para comparar cómo funcionan estas herramientas. Haremos una comparación de herramientas de navegación y describiremos algunos aspectos muy importantes y también muy curiosos. Ahora hagamos una demostración de navegadores y motores de búsqueda utilizando el Internet. Vamos a tratar de aproximarnos cuáles tienen mayor preferencia comparativa. Respecto al rendimiento, actualización, recuperación, cobertura y facilidad de búsqueda, haremos este análisis cuando presentemos las lecciones de búsqueda avanzada. Primero, vamos a partir de estadísticas actuales sobre la preferencia de navegadores a través de un portal que es muy interesante. Acá tenemos su visualización. Este portal, cuyo nombre es Statista, es un portal de estadísticas para datos de mercado. Es muy útil e interesante por el volumen de datos que dispone. Este portal no es de acceso libre. Tiene 3 categorías: la básica, que es gratuita, pero limitada, single y el corporativo. Por ejemplo, aquí está señaladas el costo de cada uno de las formas en que se puede acceder. La single cuesta $49 el mes. Ahora bien, el de más amplio, la cuenta corporativa, 588 euros el año. Por ejemplo, aquí nos demuestra lo que habíamos considerado en la filmina anterior. Google representó en el 2020 un 92,08%.
lo que recoge la mayor cuota de mercado a nivel mundial. Sobresalió con amplia ventaja sobre sus próximos seguidores como son Bing, Yahoo, Baidu, Yandex y otros. Es decir, estos últimos y el resto se aproximan al 8% de las preferencias en ese periodo, porcentaje que se distribuyó en un sinnúmero de navegadores o buscadores y en el que Google acaparó el 92%. Ahora miremos el desempeño de los navegadores y motores de búsqueda comparándolos por categorías en tiempo real o fecha actual. Vamos a utilizar una herramienta de Google que es bastante importante para hacer este tipo de comparación. Google Trends. Esta herramienta es una herramienta muy excelente para este tipo de ejercicio. Vamos a hacer cuatro bloques comparativos de motores de búsqueda, de navegadores, de motores especializados para conocer las preferencias, sobre todo a nivel mundial. Vamos a comenzar acá con lo que son navegadores. Google Chrome. Colocamos a Google Chrome. A Bing. A Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Agregamos otro. Baidu, que es chino. Y podemos agregar otro más, que es Opera. Si se fijan aquí, este sistema es bastante ilustrativo y veamos las secciones. Los podemos obtener por país, pero en este caso vamos a ver a nivel mundial. Lo podemos obtener por periodos o intervalos. Vamos a buscarlo por los últimos meses, por los últimos 12, o sea, un año. Y lo tenemos también por categorías, que están distribuidas en una serie de conceptos y de referencias técnicas y científicas, como otras actividades más. Vamos a colocar todas las categorías. ¿Qué obtenemos? Obtenemos que Google sobresale como navegador sobre el resto de navegadores. Si se observa bien, prácticamente está casi por el 80%, 89%, más o menos. Acá están al 22, el 21, el 3 y el 10% distribuido. Revisemos el desglose comparativo por región. Google Chrome domina prácticamente a nivel mundial. Aunque la intensidad del color significa que hay una baja preferencia, pero no deja de ser el más importante. Por ejemplo, aquí Google Chrome en China también tiene un 100%. Aquí anda un 25%, aquí anda un 22%, etc. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos Bing, que es del Microsoft. Este tiene una amplitud también mundial, lo mismo, 37% en China, 24% en Estados Unidos, y se diluye su preferencia en el resto del mundo. Vamos a ver a Firefox.
También se diluye en todo el mundo, pero es un buscador importante también. Eh, Baidu, que es chino, lógicamente se diluye en todo lo que es a nivel mundial, pero se identifica un 100% en China. Miremos a Opera. Opera está más intensamente eh, utilizado en algunos países de África. Entonces observamos con mucha claridad que Google supera al resto de navegadores. Ahora vamos a hacer una comparación de buscadores. Vamos a colocar aquí a Google como tal. Buscador Google. Vamos a colocar, dejamos a Bing, que también es un buscador. Eliminamos aquí a Mozilla y colocamos a Allende como navegador. Dejamos a Baidu y acá vamos a poner o a escribir a uno que es bastante interesante. DuckDuckGo. DuckDuckGo. Ok. Miremos el resultado. Definitivamente que como buscador Google supera también a todos los que hemos incorporado a la comparación. Miremos los resultados. Como buscador, Google prevalece a nivel mundial. Ahora, la intensidad también se disminuye porque en Argelia, por ejemplo, el 69% es más elevado porque se mezclan también otros buscadores, pero también son muy leves en intensidad. Tenemos a Microsoft Bing, que también tiene una intensidad leve a nivel mundial. Y Yandex, que es un buscador de preferencia de Rusia con el 97% y muy débil en otras partes. Y tenemos a DuckDuckGo, que tiene una preferencia bastante fuerte en China y leve en el resto de los países del mundo. Entonces, objetivamente, Google tiene la preferencia y la mayoría de, de las personas en el mundo lo tienen como el más importante. Ahora vamos a diferenciar un poco esto con metabuscadores y vamos a hacer una especie de análisis con respecto a este tema. Vamos a colocar acá un metabuscador que es bastante eficiente. Metacrawler. Vamos a incluir acá Dogpile. Vamos a incluir aquí otro metabuscador que también es muy interesante.
StartPage. Está mal escrito. Es página. Correcto. Ahora sí. Y vamos a incorporar también uno que es muy importante, Copernic. Y vamos a dejar a DuckDuckGo para hacer el análisis comparativo. Observemos. DuckDuckGo es uno de los más importantes como metabuscador. Y el resto queda muy por debajo. Ese porcentaje está oscilando en un 50%. Hay un pico el 24 de enero y después se reduce. Pero miremos acá la localización geográfica sobre las preferencias de estos. Y el color es bastante intenso, que significa que se utiliza intensamente en toda la región que está sombreada con el color que lo define en este escrito o en esta búsqueda. Luego nos dirigimos acá y vemos que los otros buscadores pues son muy bajas su referencia y de preferencia del 2% y algunos ni siquiera se marcan. Aquí tenemos el Dogpile, que es muy importante en Estados Unidos y Canadá, en Australia, y muy baja su preferencia en otros países de Europa. Luego tenemos eh, StartPage, que también es muy bajo, no tiene gran significancia en cuanto a preferencias a nivel mundial. Copernic sí es muy importante y es un metabuscador muy solicitado y muy utilizado, y vamos a explicar un poco más adelante sobre esto. Y DuckDuckGo, pues que está a nivel casi mundial y también sobresale con un importante ranking de preferencias. Esto es en cuanto a metabuscadores. Ahora, si nosotros acá eliminamos uno de ellos, el más bajo, por ejemplo, StartPage, vamos a ver cómo quedaría esto. Pues prácticamente la preferencia pasa a DuckDuckGo, como siempre, como siempre. Ok, veamos ahora un tema importante que se refiere a buscadores especializados sobre temas científicos, revistas, etcétera, que es uno de los temas que vamos a abordar más adelante y que están bastante referidos a lo que es la ciencia de datos. Estos son los medios técnicos para lograr identificar, buscar información, etcétera, que ampliaremos con más profundidad en cada uno de ellos en las próximas lecciones, cuando miremos búsquedas avanzadas y las cualidades que tiene cada uno de estos buscadores o metabuscadores para lograr información relevante sobre ciencias de datos. Pero vamos a lo que comenté anteriormente, sobre todo en buscadores especializados. Vamos a colocar aquí a uno que es bastante popular, que se llama PubMed.
Otro que es bastante popular también, cuyo nombre es Cielo, se pronuncia Cielo. Otro que es muy interesante, Redalix. Y por último, vamos a colocar uno que es bastante universal y utilizado por la mayoría de las mejores universidades del mundo. Aquí tenemos los resultados. Sobresale PubMed y luego hay una distribución casi conjunta de Scielo y Scopus. Y por último, Redalix. Miremos la distribución geográfica. PubMed en Estados Unidos, Argentina. Scielo en Brasil y Perú. De ahí no aparece preferencias marcadas en el resto del mundo. Miramos, por ejemplo, aquí es muy interesante ver esta preferencia de PubMed en China. Acá está localizada. Scielo lo vemos bastante con baja intensidad en Estados Unidos, México, pero en Ecuador tiene el 100% de preferencia y el 44% en Brasil. Ridalic en México y Perú. También es bastante bajo en el resto de América, sobre todo Estados Unidos y América del Sur. Tenemos Scopus. Scopus es un sistema, un buscador, un metabuscador o un sistema de bibliotecas que tiene una conexión muy importante con las mejores universidades, sobre todo en el mundo y en América Latina, tiene mucha importancia. Observemos que aunque el color es de baja intensidad, pero es utilizado a nivel mundial. Donde hay más preferencia marcada, por ejemplo, en Colombia, tenemos en Kazajistán, Marruecos, Irak, y después es Etiopía, México muy poco, Argentina, pero está distribuido prácticamente en todos los países del mundo. Estos sistemas o buscadores que son especializados en localizar materiales didácticos, científicos, revistas, etcétera, también los vamos a profundizar cuando miremos búsqueda avanzada y la utilidad que estos tienen. Ahora vamos a hacer un análisis bastante interesante alrededor de lo que es la especialización y el desarrollo que tiene Google con sus motores de búsqueda. Por ejemplo, Google tiene un motor de búsqueda y un sistema muy interesante que se los voy a mostrar acá. Está acá. Dataset Search o Dataset Search. Este es un sistema que ofrece una plataforma de servicio de conjunto de datos, es decir, datos que subyacen
a informes que contienen los datos sobre los que dichos informes se basa. Esto es muy útil y sobre todo para investigaciones o para hacer eh, extracciones de elementos didácticos que contribuyen a trabajar sobre un tema o una investigación muy específica. Miremos algunos elementos acá de lo que contiene el conjunto de datos. Tratemos de buscar alguna información, como por ejemplo precios. A ver si nos aparece conjunto de datos referido a precios. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de listados de conjuntos de datos. Algunos están por ejemplo, aquí vamos a ver este conjunto de datos que nos parece. Vamos a buscar uno de precios más claros sobre el transporte y el combustible, que es un tema muy interesante a nivel mundial. Vamos a irnos, digamos, un trabajo que es en Tel Aviv, Israel. Observemos. Exactamente. Entonces, si se fijan, ese conjunto de datos han sido trabajos realizados que se alojan en la red y aquí se encontraron tres temas de conjunto de datos. Precio de transporte y combustible, precio de transporte y combustible, conjunto de datos, precio de transporte y combustible. Miremos este de acá, cómo se explica. También está este o este, pero vamos a explorarlo este que está aquí. Si ustedes observan, tenemos aquí una cantidad de elementos adicionales, ¿verdad?, que están referidos en alguna medida a precios y actualizados a 2021. Tenemos comparación de precios de ginebra, precios de whisky, de ron, precio de transporte y combustible, que es lo que estamos observando. Y aquí tenemos los resultados. ¿Cuánto tiene que pagar por combustible un taxi en Tel Aviv? Eso es lo que nosotros habíamos introducido como búsqueda para ver los elementos y los resultados de información que están almacenados en este trabajo. Entonces vemos que hay una cantidad de información relacionada y esta cantidad de información relacionada es lo que se conoce como conjuntos de datos. Este buscador es muy importante y vamos a utilizarlo bastante en las próximas lecciones para que comprendamos mejor de que en alguna medida Google tiene una cantidad de herramientas muy importante. Y voy a especificar un poco una diferencia bastante relevante entre un metabuscador y un buscador o metabuscador también o navegador como es Google, para que se establezca una pequeña diferencia que no es tan abismal, pero que es interesante conocerla a la hora de hacer una investigación. Vamos a ir a hacer una búsqueda por Google. Vamos a utilizar una frase o una palabra clave. Vamos a utilizar por acá una que es bastante genérica en muchas carreras y sobre todo en los temas que estamos estudiando en este curso. Riesgo económico. Si se fijan, Google genera de manera muy rápida cerca de 235,000 resultados. Además de eso, genera este cuadro que vemos aquí, que es prácticamente una síntesis de lo que podría considerarse un conjunto de datos. Gráfico de este tipo, tenés un escrito de concepto, tenés gráficas, etc. Y además hay un aspecto conceptual que está localizado en Wikipedia. Después están las preguntas relacionadas que amplían o encadenan el sistema de búsqueda con más propiedad, dependiendo de si la persona o el investigador quiere ampliar más en el conocimiento. Y luego se va extendiendo, ¿ah?, y establece una serie también de parámetros de búsqueda bastante relacionados que ayudan y contribuyen incluso
a mejorar o ampliar un poco más la visión y el conocimiento de la persona que está desarrollando la investigación. Sin embargo, a lo que me quiero referir específicamente es cómo este método o este buscador Google, a través de sus motores, hace una localización bastante amplia, numerosa, sobre el tema que se está buscando. Nosotros no es, por decirlo así, lo que requerimos desde un punto de vista muy específico. Tenemos que ser más concretos porque no vamos a analizar alrededor de 235,000 resultados. Lógicamente que esto podemos reducir eh, la búsqueda utilizando otras formas más prácticas para ello. Por ejemplo, reducir los resultados de la búsqueda a través de ser más precisos, pero también los resultados generan 180,000 o 181,000 resultados. Traslademos este concepto a lo que es un metabuscador, que ese es su papel fundamental. Ser más concreto, utilizar motores de búsqueda de diferentes navegadores para ser más efectivo. Vamos con el Metacloud. Aquí lo tenemos y utilizamos la palabra clave o los conceptos que estamos buscando. Generamos y los resultados precisamente son un poco diferentes, más concretos y además genera conceptos más precisos y concentrados que los que genera Google. Esa es la diferencia entre un navegador, un buscador y un metabuscador. El metabuscador tiene motores de búsqueda más complejos que generan con mayor profundidad la búsqueda. Y quiero expresarles que este buscador, el Metacrawler, utiliza buscadores o motores de búsqueda de Google, de Yahoo, de Bing y otros. Y por lo general hace esa perfección de hacer más concentrada los resultados y más precisos. Bien, entonces aquí terminamos un poco el análisis utilizando la web y algunas explicaciones básicas. Lógicamente que más adelante, a medida que nos profundicemos o que profundicemos en los materiales y en las lecciones, vamos a utilizar más la navegación y vamos a utilizar más elementos técnicos para extraer con más propiedad todo el potencial que tienen no solamente los navegadores, sino los buscadores, los metabuscadores, los buscadores especializados y también ciertas páginas web o portales web que alojan bases de datos científicas y bases de datos que son muy importantes para el análisis y la ciencia de datos que nosotros estamos trabajando y estudiando. Ahora bien, después de haber explorado algunos buscadores de Internet, es imposible por el momento tener algunas conclusiones o criterios de cuál es el mejor. La pregunta es por qué, si bien Google ofrece la mayor preferencia mundial, la selección individual va a depender de la necesidad, nivel y alcance del investigador. También influye el tema a analizar la profundidad científica, la especialización. Además, si se requieren datos numéricos, conjuntos de datos, series de tiempo, información escrita y gráfica, etc. Todos estos elementos nos van a indicar cuál es el buscador que más requerimos o necesitamos. En este sentido, nuestro equipo de la academia considera conveniente ejercitarse por el momento o dominar como herramientas de búsqueda las siguientes. Con la salvedad que una vez que hayamos terminado el módulo número 1, podemos avanzar mucho más en concretar este tema porque vamos a explorar más las virtudes de algunos
que son fundamentales. Pero miremos por ahora rápidamente las características de algunos. Copernic es un metabuscador de los más antiguos, se actualiza periódicamente y es bastante utilizado, sobre todo en empresas y universidades con mucha población estudiantil y áreas de estudio especializadas, investigaciones, en publicaciones, etc. Este metabuscador ofrece posibilidades interesantes, aún en su versión de prueba, pero es la edición comercial la que permite acceder a más de 5.000 fuentes de información agrupadas en 100 categorías de búsqueda especializada, etc. Incorpora un sistema de búsqueda en la red que a su vez facilita ordenar y almacenar información, como también una serie de funciones y aplicaciones muy importantes para publicaciones de trabajo. Por esa razón es que aparece señalado a nivel mundial, aunque con una intensidad baja, pero es muy útil e importante. El siguiente, por supuesto, es Google. Es de lejos el navegador web más usado, pues representa más del 92% del tráfico total. Consume menos recursos de memoria RAM en Windows. Posee un metabuscador de conjunto de datos, el Dataset Search, que almacena información interesante. Cuenta con un buscador especializado como Google Académico. Tiene una interfaz simple, es robusto y seguro. Se pueden hacer varias cosas a la vez. Y si una página web se rompe, no afecta a otras ventanas o pestañas que continúan funcionando de manera y de forma independiente. El Metacrawler es muy popular y de acceso libre y es fácil de acceder y también de operar. Es muy sencillo, bastante eficiente y operativo. Y luego tenemos otros metabuscadores que tienen sus particularidades muy propias. Dogpile, Starpace, Webcrawler, como vimos antes. Como hemos visto, encontrar resultados relevantes en Internet es una mezcla de experiencia, técnicas, aptitudes, inventiva y buena suerte. Todas combinadas con la habilidad de proceder en una dirección clara y metódica, en otras palabras, es simplemente navegar con un propósito y un objetivo claro, lo que depende más de la estrategia de búsqueda que de la propia herramienta a utilizar. Ahora hacemos o damos algunos consejos importantes que nos permiten adelantar un poco, pero a la vez resumir lo que hasta ahora hemos explicado a lo largo de toda esta lección. En primer lugar, planificar el trabajo, los temas de búsqueda, organizarlos y tener un sistema organizado, disciplinado. Lo otro es tratar de localizar directorios especializados sobre el tema de interés. Precisamente cuando hicimos la comparación de la búsqueda por Google y después en el metabuscador de Metacrawler, observamos que es necesario localizar primero aquellos lugares o sitios de interés para luego trasladarnos al buscador más importante, el que consideremos así el más necesario para precisar mejor la búsqueda. Ahora bien, esto conduce a seleccionar el buscador o el metabuscador de preferencia. También utilizar operadores lógicos, operadores booleanos para mejorar la búsqueda. Claro, en esta lección no vimos estos conceptos. Lo vamos a ver en una lección muy específica para mejorar y tener una búsqueda más avanzada. Ser lo más específico posible utilizando palabras clave. Y también lo vimos en Google. Y hay otros buscadores y metabuscadores que también tienen estas características de generar al mismo tiempo, después de localizar la búsqueda que nosotros estamos realizando, también relacionar palabras claves adicionales para ampliar más el conocimiento. Y otro elemento muy importante es encontrar el frecuente asked question, o sea, las preguntas frecuentes que todo profesional
o investigador se hace a la hora de establecer un plan de búsqueda o de investigación. Es una lista de preguntas más frecuentes de las materias o del estudio que se está realizando para poderlas listar y hacer un sistema de búsqueda más coherente y con menor tiempo y recursos. Y por último, llevar anotaciones. Este tema también lo vamos a ampliar más a través de las bitácoras de búsqueda o de almacenamiento. Pero desde un inicio, desde la planificación misma, se debe ya de comenzar a hacer notas de los resultados de lo que se ejecuta o se realiza a la hora de desarrollar una investigación por la vía de Internet y utilizar estas herramientas como son los motores de búsqueda, los navegadores, los metabuscadores y los metabuscadores o las, los sitios o las páginas web que almacenan materiales selectivos y científicos. Ahora finalizamos esta lección con la siguiente sugerencia, que es repetitiva. Especializarse en uno o tres buscadores y metabuscadores, hacer prácticas reiteradas y conocer más el motor de búsqueda de preferencia. Y si bien hasta el momento hemos avanzado un poco, las siguientes lecciones de las 2 a las 6 de este módulo ahondarán en otros temas y áreas técnicas relacionadas a esta lección, que están vinculadas todas y que son necesarias para dominio y conocimiento de la ciencia de datos, sobre todo de una óptica científica, organizativa y eficiente. Gracias.